Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a seguir con este microciclo de relación pues entre ciertos efectos psicológicos y la labor del escritor. Hoy vamos a hablar de uno muy curioso denominado efecto Zeigarnik. Esto en homenaje a la psicóloga soviética Bluma Zeigarnik, quien descubrió que el cerebro recuerda mejor las tareas inconclusas que las que están terminadas. Esto lo hizo ella en una observación con un colega, dándose cuenta que los camareros en un restaurante que ellos estaban observando solían recordar mejor los pedidos de los clientes que aún no habían cancelado que los que ya lo habían hecho, independientemente del orden de llegada. De ahí ella pues prosiguió con su investigación y cayó en la cuenta de eso. Es decir, cuando algo está abierto, irresoluto, incompleto, hay una tensión cognitiva que es lo que nos ayuda o que es lo que impele en nosotros a buscar el cierre, la resolución. En el caso de los camareros, evidentemente, que la gente no se fuera sin pagar la cuenta. Esto se ha venido aplicando a la pedagogía, al marketing, eh, bueno, a diferentes áreas, pero nos vamos a ocupar y a focalizar lo que tiene que ver con la literatura. Es decir, cómo aplicamos esto al escritor y por qué se puede convertir este denominado efecto en un motor narrativo. Vamos a conversar sobre esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Entonces, esto se relaciona directamente, primero porque cuando generamos ese suspenso, ese cliffhanger, que vamos a hablar también un poco sobre ese término y su aplicación, en la narrativa, primero capturamos al lector, ¿cierto? El poder de verosimilitud se aumenta mucho en la historia. Entonces, si vamos a cerrar un capítulo, dejemos una intriga que se pueda resolver en el capítulo siguiente. Se crea una tensión interna a medida que el lector va leyendo porque él va imaginando cómo se va a, eh, no solamente a desarrollar, sino a concluir la trama. Entonces lo lleva, como cuando uno lee un libro, yo me imagino que a ustedes también les ha pasado, que uno no quiere que se termine el libro, aunque desea saber el final, está tan atrapado en esa madeja, en ese tejido creativo, que quiere permanecer allí leyendo. Entonces crea esa tensión. Esa historia se vuelve memorable para nosotros, la podemos recordar, y también se va estructurando pues un ritmo narrativo. Es decir, se da una resolución o debemos dar una resolución y generar al mismo tiempo una nueva pregunta, un nuevo interrogante a superar. Entonces, el cliffhanger del cual se ha hablado mucho, ese gancho narrativo para activar ese efecto Zeigarnik, ese deseo de resolución, puede darse cuando una decisión queda pendiente, cuando aparece pronto quizá una amenaza, pero no vamos a saber en qué va a terminar. El personaje debe tomar una decisión, como ya hemos dicho, o descubrir algo después de cambiar el rumbo de la historia. Se revela algo inesperado, pero el cliffhanger no se reduce únicamente a un suspenso, sino que implica una tensión, un cuestionamiento dramático que queda sin resolver. Entonces muchas veces sencillamente se busca un efectismo que no es congruente con lo que se viene narrando y eso el lector cae en la cuenta y muchas veces por eso cuando, sobre todo ahora que se apuesta mucho a la literatura, es decir, a las sagas, a los libros, a las sagas de libros, muchas veces los autores fracasan y no caen en la cuenta de que trataron de generar ese gancho, pero no de una manera eficaz. ¿Cómo lo podemos hacer eficazmente? Primero, interrumpir una acción que está en curso. Muchas veces no es bueno hacerlo, digamos, dependiendo también la novela en este caso, para retrotraernos al principio, por decirlo así, de la historia o aún, porque eso puede diluir la atención. Sino si es una acción muy específica, por ejemplo, iniciar una conversación, estar a punto de leer una carta y que alguien lo interrumpa, que tenga una justificación narrativa, interrumpir esa acción en curso. Un dato que después, lógicamente, usted lo vaya a sostener, que contradiga lo que se ha venido diciendo en la trama o lo que usted ha venido, o lo que el lector, pues, o su lector, o usted como lector ha venido creyendo. También
que el personaje, con muchas decisiones que tomemos en la vida, no sea completa su decisión, que no dé un cierre y que él no sepa todo lo que va a pasar. Ahora bien, si todo, ¿cuáles son errores comunes que pueden pasar? Si todo termina en sorpresa, nada sorprende. O sea, si usted quiere no solamente de un capítulo a otro, o de una saga a otra, sino ya de una parte a otra que el poder de sorpresa se va perdiendo. Ahora, si usted genera una tensión, debe entonces pagar esa promesa, que se resuelva de una manera coherente, no de una manera traída de los cabellos. Y no lo deje sin resolver si es necesario. Ahora, ese cliffhanger, ese gancho viene de un conflicto real y un conflicto que ya está en la trama. No se puede inventar un conflicto que no tiene nada que ver con lo que usted está narrando. Y sobre todo, eh, el misterio o el cliffhanger no es lo mismo que ser confuso. Es decir, el texto plantea una pregunta coherente con su estructura, pero eso no debe afectar la claridad de ese texto. Entonces, para integrarlo, ¿cuáles son las preguntas dramáticas en el determinado capítulo? ¿Qué va a descubrir el personaje? ¿Cómo lo va a afectar? ¿Qué es lo que él quiere conseguir? También usted debe determinar qué es lo que vamos a revelar y qué cosa no. Porque hay novelas, como hemos hablado acá en el canal, que ya comienzan con una resolución. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y allí el relato, lo interesante es ver qué es lo que sucede, ¿cierto? Eh, pero muchas otras novelas sí van escalonando e inclusive en esa novela Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, si bien ya sabemos que a Santiago Nazar lo van a matar, de todas maneras vamos viendo, ¿cierto? Se van revelando las motivaciones y qué es lo que pasa, e incluso qué es lo que los personajes creen que pasa. Entonces decidir bien qué es lo que se va a revelar. Y hay que anticipar, dar una resolución parcial, como habíamos dicho anteriormente, plantear una nueva pregunta para estabilizar el ritmo narrativo, para que no aburra y al mismo tiempo para que no se abuse. Entonces, en conclusión, este efecto Zeigarnik que usted debe o lo puede guardar en su arsenal como escritor, no es un truco efectista barato, sino que es una herramienta con la que usted puede construir algunas historias. Ahora, queremos como siempre conocer cuál es la opinión que tiene usted o que tienes al respecto. ¿Qué cliffhanger te ha motivado más? ¿Cómo piensas que este efecto Zeigarnik de dejar las cosas inconclusas se aplica bien a la literatura? ¿Piensas que no? Déjanos por favor saber tu opinión. Te invitamos a suscribirte al canal, a comentar este contenido, a compartirlo, ¿cierto? A participar allí. Y no siendo más por el momento, siempre es un gusto estar en este su espacio para conversar sobre literatura y nos veremos entonces en un siguiente episodio de este su espacio de Epistemología.